Cuando dejas de creerle al miedo, algo dentro de ti se rompe y al mismo tiempo se libera. Imagina vivir sin esas cadenas invisibles que te atan, sin la voz constante que susurra que no eres capaz, que no mereces, que no podrás lograrlo. El miedo no es un enemigo real, es una sombra creada por tu propia mente, un fantasma que se alimenta de tus dudas y de tu atención. Durante siglos, los estoicos comprendieron que el miedo solo gobierna a quienes deciden obedecerlo, porque en cuanto eliges no escuchar sus órdenes, desaparece su poder sobre ti. Recuperar la libertad no significa que el miedo deje de aparecer, significa que ya no lo consideras dueño de tus pasos ni director de tu vida. Cada vez que eliges enfrentarlo, cada vez que te atreves a actuar aún con esa sensación incómoda en el pecho, le arrancas un trozo de fuerza y te devuelves a ti mismo la soberanía que nunca debiste entregar. La libertad no se conquista afuera, se construye en lo más profundo de tu mente, en esa decisión silenciosa de no dejar que el temor decida tu destino. Hoy quiero mostrarte que, si aplicas esta enseñanza, no volverás a ser esclavo de pensamientos que te detienen, no volverás a posponer tus sueños por esa voz que solo intenta engañarte. No porque el mundo se vuelva más seguro, sino porque habrás comprendido que el miedo nunca fue un guardián verdadero, sino un espejismo que tú mismo alimentabas. Antes de continuar, ve a los comentarios y escribe: hoy rompo mis cadenas y camino libre. De esta forma sellas tu compromiso de no rendirte ante el miedo y das el primer paso hacia tu verdadera libertad. Escríbelo ahora y hazlo real. No dejes pasar por alto ninguna de estas lecciones, en especial la última, que es la que encierra el verdadero sentido de todas las demás. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en estos vídeos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. La trampa de la mente. La mente es capaz de darnos claridad, pero también de tendernos trampas que nos alejan de la serenidad. Una de las más comunes es la creación de escenarios que no existen. Frente a una simple demora, imaginamos rechazo. Frente a un silencio, suponemos desprecio. Frente a una mirada, interpretamos amenaza. En cuestión de segundos levantamos un mundo ficticio que nos produce ansiedad como si fuera real. Esas construcciones mentales no tienen sustancia fuera de nuestros pensamientos y sin embargo las vivimos como certezas. Los estoicos advirtieron este peligro y lo señalaron como una de las fuentes principales de sufrimiento humano. La imaginación es una facultad poderosa, pero descontrolada se convierte en un enemigo invisible. El poder de la imaginación descontrolada radica en que se adelanta a la vida, proyectando futuros sombríos que aún no existen. Una mente indisciplinada convierte un simple error en el inicio de una catástrofe, una palabra ambigua en una traición asegurada, una dificultad menor en un desastre inevitable. Y lo más curioso es que la mayoría de esos temores nunca llegan a cumplirse. Séneca lo expresaba con claridad: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Pero en lugar de poner a la imaginación a nuestro servicio, solemos dejar que ella nos gobierne, transformando cada posibilidad en amenaza. Para escapar de esta trampa es fundamental reconocer la diferencia entre hechos y suposiciones. El hecho es lo que está sucediendo: una llamada no contestada, un proyecto retrasado, una respuesta corta. La suposición es la historia que la mente añade: me ignoran, todo saldrá mal, ya no me valoran. Confundir ambas dimensiones es darle al pensamiento un poder que no merece. Epicteto enseñaba que lo que nos perturba no son los hechos, sino los juicios que emitimos sobre ellos. Esa distancia entre realidad e interpretación es la clave para no caer presos de nuestras propias trampas mentales. Sin ese filtro, cada situación se convierte en tormenta. La mente funciona como generadora de tempestades internas. Puede transformar un día tranquilo en un campo de batalla emocional solo con una cadena de pensamientos negativos. Imagina una nube que se multiplica hasta cubrir todo el cielo. Así operan las ideas cuando las dejamos crecer sin control. Lo que era un detalle insignificante termina ocupando toda nuestra atención.
Y cuanto más alimentamos esas ideas con miedo o conjuros de «y sí», más intensas se vuelven. Marco Aurelio aconsejaba recordar siempre que tenemos el poder de no opinar y que al hacerlo detenemos la tormenta antes de que nos arrastre. La disciplina consiste en entrenar la mente a observar los pensamientos sin identificarse con todos ellos. No podemos impedir que surjan, pero sí podemos decidir cuáles merecen ser atendidos. Los pensamientos son como visitantes que tocan a la puerta, no todos necesitan entrar. Cuando aprendemos a verlos con distancia, dejan de gobernar nuestras emociones. El silencio es una herramienta valiosa en este proceso porque permite que las suposiciones pierdan fuerza y los hechos se presenten tal como son. El ruido mental se debilita cuando lo miramos con calma y entonces descubrimos que muchas de las batallas que peleábamos nunca existieron fuera de nuestra cabeza. Liberarse de la trampa de la mente no significa dejar de pensar, sino aprender a elegir qué pensamientos sostener. Significa recordar que nuestra vida no depende de fantasmas inventados, sino de la claridad con la que distinguimos lo real de lo imaginario. Cada vez que reducimos la distancia entre lo que sucede y lo que interpretamos, recuperamos serenidad. La mente seguirá generando posibilidades, pero nosotros decidimos si se convierten en tormenta o en simple nube pasajera. Si quieres empezar a salir de este círculo, la próxima vez que sientas ansiedad, pregúntate, ¿esto es un hecho comprobable o solo una interpretación? Esa pregunta puede cambiar tu día por completo. Y para dejar grabada tu decisión de no ser víctima de las trampas mentales, escribe en los comentarios la frase «Soy más fuerte que mis tormentas internas» y haz del pensamiento consciente tu mejor escudo contra la ilusión del miedo. Lección 2. El miedo como ilusión. El miedo tiene la capacidad de adelantarse a la vida, de ocupar espacios que aún no existen y de convertir posibilidades en certezas dolorosas. Lo sentimos antes de que algo suceda, como si ya fuera inevitable. Ese miedo anticipatorio nos roba el presente, porque mientras nada ocurre afuera, por dentro vivimos la angustia como si fuera real. El cuerpo se tensa, la respiración se agita, la mente construye imágenes de fracaso o de pérdida. Pero lo curioso es que la mayoría de esas escenas nunca llegan a materializarse. Nos castigamos por adelantado, pagando un precio doble, el de sufrir ahora por lo que podría pasar y el de volver a sufrir si algún día llega a ocurrir. En esa anticipación se esconde la ilusión del miedo, porque no está basado en hechos, sino en interpretaciones. Tememos cosas que nunca suceden. Pensamos que seremos rechazados antes de hablar, que fallaremos antes de intentarlo, que perderemos antes de empezar. Y muchas veces la realidad desmiente esos temores. El rechazo no llega, el fracaso no aparece, la pérdida nunca se concreta. Sin embargo, ya hemos cargado con el peso emocional como si fuera cierto. Séneca señalaba que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y esa verdad se confirma cada vez que miramos hacia atrás y descubrimos que los fantasmas que nos paralizaban nunca existieron. Alimentar esos fantasmas tiene un coste emocional enorme. Cada pensamiento de miedo consume energía, desgasta la confianza y debilita nuestra serenidad. Es como abrir las puertas de la casa a ladrones que no existen y aún así vivir con el estrés de que nos han despojado de todo. El miedo innecesario nos roba horas de sueño, nos hace renunciar a oportunidades y nos deja atrapados en una red de supuestos. Lo que tememos no siempre hiere, pero el desgaste de imaginarlo sí. Esa es la trampa, entregar lo mejor de nosotros a escenarios que no pasan de ser construcciones mentales. Marco Aurelio advertía que no debemos perturbar nuestra alma con cosas que no están en el presente, porque lo único real es el momento que tenemos delante. El valor de reconocer que el miedo es aprendido es lo que nos permite liberarnos de él. No nacemos con temor a equivocarnos, a hablar en público, a ser juzgados. Esos miedos se van instalando en nuestra mente a través de experiencias, comentarios y creencias que aceptamos sin cuestionar. Si fueron aprendidos, también pueden desaprenderse. Y ahí está la verdadera valentía, en descubrir que el miedo no es una condena eterna, sino una construcción que podemos desarmar con práctica y claridad. Epicteto enseñaba que el hombre libre es aquel que no teme lo que no depende de él. Al comprender que gran parte del miedo es solo hábito mental, damos un paso hacia esa libertad.
No se trata de negar el miedo ni de pretender que no existe, sino de verlo como lo que realmente es, una ilusión que se desvanece cuando la enfrentamos con serenidad. Cada vez que decidimos actuar a pesar del miedo, lo debilitamos. Cada vez que lo cuestionamos en lugar de aceptarlo ciegamente, perdemos un poco menos de energía en alimentar fantasmas. El miedo seguirá apareciendo, pero nosotros podemos elegir no rendirle culto. La vida se vuelve más ligera cuando comprendemos que el 90% de nuestras preocupaciones nunca se cumplen. Y lo poco que sí sucede casi siempre resulta menos terrible de lo que imaginábamos. La libertad no está en evitar sentir miedo, sino en reconocerlo como ilusión y seguir adelante. El miedo se alimenta del silencio de la mente indisciplinada, pero se debilita ante la luz de la razón. Si quieres dar un paso hacia esa libertad interior, la próxima vez que el miedo aparezca, pregúntate, ¿esto está ocurriendo aquí y ahora o solo en mi imaginación? Esa pregunta es suficiente para romper la ilusión. Y para sellar tu decisión de no vivir esclavo de lo que no existe, escribe en los comentarios la frase, hoy decido que el miedo no me gobierne, y comienza a caminar con la certeza de que gran parte de lo que temías nunca fue real. Lección 3. El peso de los pensamientos. Los pensamientos no son tan ligeros como parecen. En realidad llevan un peso enorme que termina moldeando nuestra manera de sentir y de actuar. Cada pensamiento es como una semilla que, al ser repetida o alimentada, germina en forma de emoción. Si sembramos ideas de miedo, brotará ansiedad. Si cultivamos pensamientos de gratitud, crecerá serenidad. Y si dejamos que la ira se repita en nuestra mente, inevitablemente dará fruto en palabras duras o reacciones impulsivas. Los estoicos sabían que vigilar lo que pensamos es tan importante como vigilar lo que hacemos, porque todo estado emocional tiene su raíz en la mente. Cómo lo que creemos condiciona lo que sentimos es evidente en nuestra vida diaria. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo hecho y reaccionar de manera totalmente opuesta según las creencias que tengan. Ante una crítica, quien cree que no vale nada sentirá dolor profundo, mientras que quien confía en sí mismo la tomará como oportunidad de mejora. El hecho es el mismo, pero la creencia que lo interpreta es distinta. Marco Aurelio repetía que la vida no es lo que nos ocurre, sino cómo decidimos mirarlo. Al comprender que los pensamientos son filtros, descubrimos que gran parte de nuestro sufrimiento no viene del mundo externo, sino de la interpretación interna. La relación entre atención y sufrimiento también es fundamental. Aquello a lo que prestamos atención se expande dentro de nosotros. Si enfocamos la mente en lo que falta, el vacío se hace más grande. Si concentramos nuestra atención en la herida, el dolor se intensifica. Y si dejamos que un pensamiento negativo gire una y otra vez, terminamos construyendo una tormenta donde solo había una nube pasajera. El sufrimiento crece no tanto por lo que pasa, sino porque mantenemos la atención fija en lo que nos hiere. Séneca enseñaba que la mente tiene el poder de amplificar lo pequeño y de volver insoportable lo que en sí mismo era manejable. Por eso entrenar la atención es entrenar la paz. Liberarnos de la identificación con cada idea es quizás el paso más liberador de todos. No somos nuestros pensamientos, aunque muchas veces lo olvidemos. La mente produce ideas del mismo modo que el cielo produce nubes. Aparecen, cambian de forma y desaparecen. El problema surge cuando nos identificamos con cada una de ellas, como si pensar algo implicara que ya somos eso. En realidad los pensamientos son visitantes que tocan nuestra puerta, pero nosotros decidimos a cuáles dejamos entrar. Epicteto recordaba que no podemos controlar que surjan ciertas impresiones, pero sí está en nuestras manos darles consentimiento o dejarlas pasar. El silencio consciente ayuda en este proceso porque nos da la distancia suficiente para observar los pensamientos como fenómenos pasajeros en lugar de verdades absolutas. Al hacerlo, muchos de los pesos que cargábamos desaparecen, porque descubrimos que no eran parte de nosotros, sino simples ideas que elegimos sostener. El peso de los pensamientos entonces puede convertirse en carga o en impulso. Si dejamos que crezcan sin control, nos aplastan, pero si aprendemos a elegirlos y a dirigir nuestra atención con disciplina, se transforman en alas que nos elevan. Los estoicos no buscaban detener la mente, sino entrenarla, enseñarle a diferenciar lo útil de lo inútil, lo real de lo imaginado. Y en ese entrenamiento está la verdadera libertad.
Porque quien gobierna sus pensamientos gobierna sus emociones, y quien gobierna sus emociones gobierna su vida. La invitación es a recordar cada día que no estamos obligados a creerlo todo, que podemos dejar pasar lo que no aporta, y que la serenidad no depende de tener una mente vacía, sino de tener una mente entrenada. Si deseas comenzar este camino de mayor claridad, observa hoy un pensamiento repetitivo, cuestiónalo y decide si quieres seguir dándole poder. Para sellar este compromiso con tu propia paz, escribe en los comentarios la frase «Elijo pensamientos que me fortalecen» y empieza a aligerar la carga invisible que tu mente ya no necesita llevar. Lección 4. La atención como alimento. La atención es como un alimento invisible que nutre aquello en lo que se posa. Lo que enfocas crece, porque la mente tiene la capacidad de ampliar lo que mira y reducir lo que ignora. Si dedicas tu atención a las heridas, el dolor se intensifica. Si la diriges hacia la gratitud, la calma se multiplica. Este principio tan sencillo y a la vez tan profundo fue uno de los pilares del pensamiento estoico. Lo externo puede ser incierto, pero lo que decides mirar y alimentar con tu energía es siempre una elección personal. No somos dueños de lo que sucede, pero sí de la forma en que enfocamos nuestra mirada. Dar energía a lo imaginario en lugar de a lo real es una de las trampas más comunes de la mente. Pensamos en posibilidades que no han ocurrido y las tratamos como si fueran hechos consumados. Nos preocupamos por palabras que no se dijeron, por problemas que tal vez nunca aparezcan, por escenarios que solo existen en nuestra imaginación. Mientras tanto, lo real, lo que ocurre en este preciso momento, queda en segundo plano. Epicteto recordaba que no son las cosas las que nos angustian, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si en lugar de observar la realidad tal como es, la sustituimos por interpretaciones imaginarias, estamos regalando nuestra atención a un vacío que solo genera desgaste. El desgaste de centrarte en lo que aún no ocurre es inmenso. La mente se fatiga al vivir anticipadamente dolores que quizás nunca llegarán. El cuerpo reacciona con ansiedad, el corazón se acelera, la respiración se altera. Es como si atravesáramos 100 veces la misma tormenta en la imaginación, aun cuando en la realidad el cielo está despejado. Séneca advertía que sufrimos más en la fantasía que en la experiencia misma, y al mirar con honestidad nuestro día a día, lo confirmamos, las horas de preocupación superan casi siempre a los momentos reales de dificultad. Esa energía desperdiciada podría haberse usado en construir, en disfrutar, en aprender, pero al poner la atención en lo que no existe, debilitamos nuestra fuerza para lo que sí está frente a nosotros. La clave está en dirigir la atención hacia lo que puedes controlar. Marco Aurelio insistía en que la libertad se encuentra en esa distinción, lo que depende de nosotros y lo que no. Si la atención se consume en lo incontrolable, el resultado es frustración. Si se dirige a lo que está en nuestras manos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones, el resultado es poder. No puedes controlar el clima, pero sí tu manera de afrontarlo. No puedes controlar la opinión ajena, pero sí la forma en que respondes. No puedes controlar el paso del tiempo, pero sí la calidad de lo que haces con él. La atención es como el agua que riega un jardín. Si la concentras en las malas hierbas, éstas crecerán con fuerza. Si la orientas a las semillas correctas, florecerán. El silencio, una vez más, se convierte en aliado. En la calma es más fácil observar dónde está puesta la atención y decidir si merece seguir ahí o si conviene redirigirla. Es un ejercicio constante de conciencia, porque la mente tiende a escapar hacia lo incierto, pero cada vez que la traemos de vuelta al presente, fortalecemos nuestra disciplina. La atención, entonces, es alimento y también brújula. Marca el rumbo de la vida sin que nos demos cuenta. Y la buena noticia es que siempre podemos elegir hacia dónde dirigirla. No se trata de negar los problemas, sino de darles la proporción justa y no regalarles más energía de la que merecen. La grandeza de los estoicos radicaba en esta claridad. Su paz no dependía de que todo saliera bien, sino de entrenar la mente para enfocarse en lo que realmente podían hacer. Si quieres empezar a transformar tu manera de vivir, haz hoy mismo un pequeño ejercicio. Observa en qué gastas tu atención y redirígela hacia una acción concreta que dependa de ti. Y para dejar grabado este compromiso, escribe en los comentarios la frase «Nutro con mi atención lo que me fortalece» y empieza a dar energía solo a lo que te hace crecer.
Lección 5. Los problemas que no existen. Gran parte de los problemas que nos quitan la paz no existen en la realidad, sino que son construcciones de la mente. La diferencia entre un hecho y una interpretación es esencial para entenderlo. El hecho es lo que ocurre objetivamente. Alguien se retrasa, una tarea queda pendiente, un mensaje no recibe respuesta inmediata. La interpretación es la historia que añadimos: ya no me valoran, todo saldrá mal, esto es un fracaso. Lo que duele no es tanto el hecho en sí, sino la narración que creamos alrededor. Epicteto advertía que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas, y al confundir hechos con interpretaciones, regalamos serenidad a una ilusión. Es que terminamos sufriendo por escenarios que nunca se materializan. ¿Y si me despiden? ¿Y si enfermo? ¿Y si me falla? Esas preguntas abren la puerta a un sinfín de posibilidades que asumimos como certezas. El y si nos proyecta hacia un futuro incierto y nos roba la capacidad de actuar en el presente. Marco Aurelio recordaba que el ser humano se angustia más por lo que teme que por lo que realmente experimenta, y ese es el resultado de vivir bajo la tiranía de lo que podría pasar en lugar de lo que está pasando. Convertimos posibilidades en cargas, y ese peso nos debilita. Una demora se convierte en rechazo seguro, una duda en fracaso anticipado, un pequeño error en catástrofe inminente. En la mayoría de los casos esas posibilidades jamás se cumplen, pero mientras tanto hemos pagado el precio del cansancio, la ansiedad y la preocupación. Es como cargar una mochila llena de piedras que no existen, pero que sentimos como si nos aplastara los hombros. Alimentar esos escenarios irreales es desperdiciar energía que podría destinarse a lo concreto. La vida no se simplifica con suposiciones, sino con claridad. Aprender a distinguir entre lo urgente y lo ficticio es la disciplina que nos permite recuperar calma. Lo urgente es lo que ocurre ahora y requiere acción. Una conversación pendiente, un plazo que vence, un conflicto real que debe atenderse. Lo ficticio es lo que solo vive en la mente, lo que no tiene presencia en este instante. Si no está ocurriendo aquí y ahora, no merece el mismo peso. Séneca aconsejaba vivir cada día como una unidad completa, sin añadirle la carga de lo que todavía no existe. Esa práctica nos enseña a caminar más ligeros, porque dejamos de pelear contra fantasmas. Los problemas que no existen suelen ser los más agotadores, porque nunca se resuelven. No hay manera de enfrentar algo que solo vive en la imaginación. En cambio, los problemas reales, aunque difíciles, pueden resolverse con acción. El pensamiento estoico nos recuerda que la serenidad no proviene de evitar las dificultades, sino de no inventar más de las que ya hay. Cada vez que la mente comience a multiplicar escenarios de ¿y si?, conviene detenerse y preguntarse: ¿esto es un hecho comprobable o solo una interpretación? Esa simple pausa puede marcar la diferencia entre caer en la trampa mental o recuperar el control. El silencio es también un aliado poderoso en este proceso. Callar ante los pensamientos que buscan dramatizar lo que no ocurre permite verlos tal como son, nubes pasajeras que no necesitan convertirse en tormenta. La calma interior se fortalece cada vez que elegimos no dar atención a lo ficticio y enfocarnos en lo que realmente importa. Los problemas que no existen son como humo, parecen densos mientras los miramos de cerca, pero se disipan en cuanto reconocemos su verdadera naturaleza. Vivir con claridad es elegir no cargar lo que nunca sucedió, y esa decisión abre espacio a la ligereza y a la libertad interior. Si quieres comenzar a deshacerte de esas cargas invisibles, la próxima vez que notes la angustia, pregúntate si estás luchando con un hecho o con una interpretación. Y para sellar este compromiso, escribe en los comentarios la frase: dejo de pelear con fantasmas y empieza a caminar más libre, enfrentando solo lo que realmente existe. Lección 6. El control de la mente. El verdadero poder no está en dominar lo externo, sino en aprender a gobernar lo interno. El control de la mente es la base de toda libertad, porque aunque no decidimos lo que sucede fuera, sí podemos elegir cómo lo interpretamos y qué pensamientos decidimos creer. La mente produce miles de ideas al día, algunas útiles, otras dañinas, muchas irrelevantes. No somos responsables de que aparezcan, pero sí de cuáles dejamos entrar y crecer en nuestro interior. Esa es la libertad más grande, decidir qué pensamientos merecen atención y cuáles deben desvanecerse como nubes pasajeras.
Los estoicos repetían que no son los hechos los que hieren, sino la interpretación que damos de ellos, y esa interpretación se elige, aunque muchas veces olvidemos que tenemos esa capacidad. Para no dejarse arrastrar por la corriente mental, es necesario contar con técnicas prácticas que nos permitan recuperar la calma. Una de ellas es la pausa consciente. Cuando un pensamiento cargado de miedo o ira aparece, no reaccionar de inmediato, sino respirar profundamente y esperar unos segundos antes de decidir. Ese intervalo rompe el impulso y evita caer en respuestas automáticas. Otra técnica es la escritura reflexiva, poner los pensamientos en papel, sacarlos de la mente y mirarlos con distancia. Muchas veces al verlos escritos pierden el dramatismo que tenían en el silencio de la cabeza. También funciona el ejercicio de cuestionamiento. Preguntarnos si ese pensamiento es un hecho real o una suposición creada por la imaginación. Esa simple distinción tiene el poder de desarmar gran parte de nuestras preocupaciones. La disciplina de observar sin reaccionar es quizás la práctica más transformadora. No se trata de suprimir pensamientos ni de intentar detenerlos, porque eso es imposible, sino de aprender a mirarlos sin identificarnos con ellos. Igual que vemos pasar a desconocidos en la calle sin sentir que nos pertenecen, podemos ver pasar pensamientos sin necesidad de adoptarlos. La mente produce contenido de manera natural, pero no somos ese contenido, somos la conciencia que lo observa. Marco Aurelio lo practicaba al describir sus emociones como fenómenos de la naturaleza. Esto es ira, esto es miedo, esto es deseo, como si fueran nubes o lluvias pasajeras. Ese desapego le permitía no quedar atrapado en la fuerza del impulso. La serenidad es el fruto del dominio interior, no de un mundo externo perfecto. La vida siempre tendrá incertidumbre, imprevistos, injusticias, pérdidas. Pretender controlarlo todo es imposible, pero aprender a gobernar la mente sí está en nuestras manos. Quien consigue ese dominio encuentra paz en medio de la tormenta, porque no depende del ruido de afuera para sostener su calma. Esa serenidad no es indiferencia, es claridad, es entender que nada externo puede alterar el alma si no le damos permiso. Séneca afirmaba que el sabio no se deja arrastrar por la fortuna ni por la desgracia, porque su estabilidad proviene de dentro, no de los caprichos del destino. El control de la mente no es un logro inmediato, es un entrenamiento constante. Cada día, cada pensamiento, cada reacción es una oportunidad para practicar. Y cada vez que decidimos no creer en un pensamiento dañino, cada vez que observamos sin reaccionar, fortalecemos ese músculo invisible que nos conduce a la verdadera libertad. Al final, la vida no se define tanto por lo que ocurre, sino por lo que nuestra mente decide hacer con ello. Gobernar la mente es gobernar la vida. La invitación es clara, deja de ser esclavo de pensamientos automáticos y conviértete en el guardián de tu propio mundo interior. No todo lo que piensas es cierto, y no todo lo que aparece merece ser seguido. Si quieres comenzar a entrenar esta disciplina, la próxima vez que aparezca un pensamiento que te perturbe, obsérvalo sin resistencia, cuestiónalo y decide si le das poder o lo dejas pasar. Para reafirmar tu compromiso con este camino, escribe en los comentarios la frase «Domino mi mente y en ella encuentro paz» y comienza a experimentar la libertad que nace de gobernarte a ti mismo. Lección 7. La paz que protege. La paz no es simplemente ausencia de problemas, es una fuerza activa que protege la mente frente a la ansiedad. Cuando logramos construir un estado de calma interior, este se convierte en un blindaje que nos separa del torbellino de pensamientos que tantas veces nos desgastan. La ansiedad suele aparecer cuando tratamos de controlar lo incontrolable o de anticipar lo que aún no sucede, pero la paz actúa como un recordatorio de que nada externo puede arrebatarnos la serenidad si hemos aprendido a sostenerla desde dentro. Los estoicos sabían que la calma no era un lujo, sino un arma, un refugio en medio de la tormenta. Quien cultiva la paz posee una fortaleza invisible que lo defiende de la presión del mundo. No perder la calma ante lo incierto es una de las pruebas más difíciles, porque la incertidumbre forma parte de la vida. Nunca sabemos con exactitud qué sucederá mañana, y sin embargo el intento constante de predecirlo nos roba la energía del presente. La mente comienza a proyectar escenarios, la mayoría negativos, y con ello surge el miedo.
Marco Aurelio escribía que no debemos inquietarnos por el futuro porque siempre lo enfrentaremos con los mismos recursos que tenemos hoy. La clave está en no permitir que lo incierto se convierta en enemigo, sino aceptarlo como parte natural de la existencia. La paz surge cuando dejamos de resistirnos a lo que no puede ser controlado. Cultivar silencio interno es esencial para sostener esa serenidad. El silencio no es simplemente ausencia de ruido, es un espacio de observación en el que los pensamientos pierden fuerza. En ese estado podemos ver con claridad qué es real y qué es solo una interpretación de la mente. Epicteto insistía en que el sabio no se agita con lo que no depende de él, y el silencio interior es la herramienta que lo hace posible. Quien aprende a callar por dentro, a no dar atención al ruido innecesario, encuentra un refugio que lo acompaña en cualquier circunstancia. El silencio es un entrenamiento que fortalece la mente y le permite descansar del constante bombardeo de ideas. Es allí donde la paz comienza a echar raíces firmes. La paz también se construye soltando lo innecesario. Cargamos demasiado, rencores antiguos, opiniones ajenas, miedos que nunca se cumplen, deseos que no aportan. Cada peso extra nos aleja de la serenidad. Séneca decía que no es pobre quien tiene poco, sino quien desea demasiado. La paz aparece cuando aprendemos a desprendernos de esas cargas y quedarnos con lo esencial. Soltar no es perder, es liberarnos de lo que roba energía sin aportar valor. Cada cosa que dejamos ir abre espacio a la calma, y en ese espacio crece la verdadera fortaleza. La paz que protege no es pasividad, es disciplina. Es la capacidad de caminar en medio de la adversidad sin dejarse arrastrar por el miedo. No significa que los problemas desaparezcan, significa que los enfrentamos desde un estado de claridad que nos impide ser dominados por la ansiedad. Esa paz se convierte en un escudo que ningún ruido externo puede atravesar. Es una conquista diaria, un hábito que se entrena con la práctica consciente de elegir serenidad en lugar de agitación. Al comprender que no necesitamos reaccionar a todo, que no todo merece nuestra energía, descubrimos que la paz es más poderosa que cualquier impulso. La vida siempre traerá incertidumbre, pero quien cultiva paz interior se convierte en dueño de sí mismo. Y esa es la mayor libertad. Si quieres comenzar a fortalecer este blindaje, dedica cada día unos minutos al silencio, identifica una preocupación que no dependa de ti y suéltala. Verás cómo el peso disminuye y tu calma se fortalece. Para dejar grabada tu decisión, escribe en los comentarios la frase «Mi paz me hace invencible» y empieza a caminar con la certeza de que nada externo podrá quebrar la serenidad que llevas dentro. Lección 8. La diferencia entre posibilidad y realidad. La mente tiene la capacidad de proyectarse hacia adelante, de anticipar lo que podría pasar, pero esa misma habilidad puede convertirse en un arma de doble filo. La diferencia entre posibilidad y realidad es la frontera que muchas veces olvidamos, y al cruzarla sin darnos cuenta terminamos viviendo como si las conjeturas fueran hechos. Lo que podría pasar se presenta como una amenaza, aunque en la mayoría de los casos nunca llega a suceder. La realidad, en cambio, siempre es más concreta, más manejable, menos dramática que los escenarios que nuestra imaginación fabrica. Los estoicos entendían que el sufrimiento humano no proviene tanto de los hechos, sino de la forma en que los interpretamos, y en esa confusión entre posibilidad y realidad está el origen de muchas de nuestras angustias. La mente amplifica escenarios irreales con una facilidad sorprendente. Un retraso en la respuesta de alguien se transforma en rechazo, un error menor en el trabajo se convierte en la antesala del fracaso, una incomodidad física se interpreta como enfermedad grave. Así funciona el mecanismo mental, toma una chispa y la convierte en incendio. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la experiencia, y cada preocupación desmedida lo confirma. El pensamiento, cuando se descontrola, tiene el poder de inflar lo inexistente hasta que lo sentimos tan real como lo que tenemos delante. El precio de vivir en esos escenarios ficticios es el desgaste emocional que generan. La importancia de vivir en el presente radica justamente en poner un freno a esas construcciones mentales. El presente es lo único tangible, lo único que realmente está ocurriendo. Cuando logramos enfocar la atención en lo que ocurre aquí y ahora, la carga disminuye. Marco Aurelio aconsejaba enfrentar cada día como si fuera una unidad completa, sin añadirle el peso del mañana ni las culpas de ayer.
El presente rara vez es tan pesado como los pensamientos que proyectamos hacia adelante. Practicar esta presencia nos ayuda a recuperar la claridad y a usar nuestra energía en lo que realmente importa. Reducir la ansiedad aceptando la incertidumbre es otro pilar fundamental. El intento de controlar cada posibilidad es lo que nos encierra en la angustia. Queremos certezas en un mundo que por naturaleza es cambiante. Los estoicos comprendían que resistirse a la incertidumbre es luchar contra lo inevitable. Epicteto enseñaba que lo que no depende de nosotros no debe ocupar nuestra preocupación, y eso incluye gran parte del futuro. Aceptar que la vida tiene un grado de incertidumbre ineludible no significa resignación, significa liberación. Deja de ser una amenaza cuando entendemos que la fuerza no está en saberlo todo, sino en estar preparados para lo que venga. La diferencia entre posibilidad y realidad entonces se convierte en una práctica de disciplina mental. Cada vez que surge un pensamiento de «¿y sí?», podemos detenernos y preguntarnos «¿esto está ocurriendo ahora o solo en mi mente?». Esa pregunta sencilla nos devuelve al terreno sólido de lo real y debilita la tormenta imaginaria. La mente seguirá creando escenarios, pero nosotros tenemos la capacidad de elegir cuáles sostener y cuáles dejar pasar. El silencio también es un aliado en este camino, porque permite observar los pensamientos sin enredarse en ellos. En la quietud, lo ficticio pierde intensidad y lo real se muestra con mayor claridad. La serenidad no viene de controlar todas las posibilidades, sino de caminar con firmeza en la única certeza que tenemos, el momento presente. Vivir desde la realidad es vivir con más ligereza, porque soltamos la carga de lo que no existe. Si deseas comenzar a practicar esta disciplina, la próxima vez que sientas ansiedad recuerda separar lo que está pasando de lo que solo imaginas. Y para consolidar este compromiso, escribe en los comentarios la frase «Elijo vivir en la realidad de hoy» y empieza a experimentar la libertad que surge de dejar atrás las cadenas de las posibilidades irreales. Lección 9. El poder de elegir creer. El poder de elegir creer es una de las facultades más transformadoras que posee el ser humano, aunque pocas veces la ejercemos de manera consciente. Creer no es un deber, es una elección. La mente produce constantemente pensamientos de todo tipo, algunos útiles, otros dañinos, muchos irrelevantes. Sin darnos cuenta solemos aceptar todos como verdaderos, como si no tuviéramos alternativa. Pero lo cierto es que cada pensamiento necesita de nuestra aprobación para convertirse en creencia. No todo lo que pensamos es cierto, y no todo lo que pasa por la mente merece arraigarse en nuestro interior. Esa libertad de elegir qué creer es, en esencia, el núcleo de la fortaleza interior. Los estoicos lo tenían claro, lo que nos hiere no son los hechos en sí, sino los juicios que emitimos sobre ellos. Y esos juicios no son obligatorios, son elecciones. Retirarle poder a los pensamientos dañinos es posible cuando recordamos que no estamos obligados a darles crédito. La mente puede traer imágenes de fracaso, frases de autocrítica, temores anticipatorios, pero esas ideas son solo visitantes. Para que se conviertan en dueños de nuestra vida, necesitan de nuestra atención y de nuestro consentimiento. Cuando aprendemos a observarlos sin reaccionar, los pensamientos dañinos pierden fuerza. Es como si tocaran a nuestra puerta, pero nunca les permitiéramos entrar. Séneca aconsejaba no dar demasiada importancia a lo que no depende de nosotros, y nuestros pensamientos en gran medida forman parte de ese terreno que debemos vigilar con disciplina. La clave está en decidir conscientemente qué dar por cierto. Esta práctica requiere pausa y claridad. Ante cada pensamiento que surge podemos preguntarnos, ¿esto es un hecho comprobable o una suposición de mi mente? ¿Esto me fortalece o me debilita? Esa simple evaluación marca la diferencia entre quedar atrapados en ideas destructivas o nutrirnos de pensamientos que nos impulsan. Elegir creer lo que nos fortalece no es engañarnos, es seleccionar con inteligencia la perspectiva que nos permita vivir con mayor claridad. Epicteto recordaba que los hombres no se perturban por lo que sucede, sino por la visión que tienen de lo que sucede. Esa visión puede ser elegida, y al hacerlo dejamos de ser esclavos de interpretaciones automáticas. La fe en lo positivo como herramienta práctica no es ingenuidad, es estrategia. Significa elegir enfocarse en la posibilidad de aprender, en la oportunidad de crecer, en la capacidad de resistir.
Creer en lo peor sin pruebas no nos hace más realistas, nos hace más débiles. Creer en lo mejor, en cambio, nos da fuerza para actuar. Marco Aurelio aconsejaba que, frente a cada dificultad, pensáramos primero en qué virtud podíamos ejercitar. Esa es una forma de fe en lo positivo, ver la ocasión de practicar la paciencia, la resiliencia o la prudencia en lugar de ver únicamente el obstáculo. La fe no siempre se refiere a lo religioso, sino a la confianza práctica de que nuestra mente puede dirigir la interpretación hacia lo que construye en lugar de lo que destruye. El poder de elegir creer, entonces, no es un lujo, es una disciplina que se entrena. Cada vez que decidimos no dar crédito a un pensamiento dañino y en su lugar abrazamos una idea que nos fortalece, estamos moldeando nuestra vida. No somos prisioneros de lo que pensamos, somos escultores de nuestras creencias. La mente seguirá generando todo tipo de ideas, pero nosotros podemos decidir cuáles se convierten en cimientos y cuáles se desvanecen como humo. Esa libertad es el verdadero poder, no creer por costumbre, sino creer por decisión. Si quieres empezar a practicar esta disciplina, la próxima vez que un pensamiento negativo aparezca, no lo aceptes de inmediato. Haz una pausa, cuestiónalo y elige conscientemente si le das espacio o lo dejas ir. Para sellar tu compromiso con esta práctica, escribe en los comentarios la frase «Yo decido en qué creer» y comienza a construir una vida donde tu fuerza nazca de la elección consciente, no de la inercia mental. Lección 10. Los estoicos y la preocupación. Los estoicos entendieron algo que hoy seguimos olvidando. La preocupación es un gasto de energía que rara vez resuelve lo que nos inquieta. Marco Aurelio, en sus meditaciones, repetía la importancia de conservar la calma incluso en medio del caos. Para él, la serenidad no era un estado pasivo, sino una decisión consciente de no permitir que lo externo perturbara la mente. Su visión era clara. Si la vida trae dificultades, éstas se enfrentan mejor desde la calma que desde la agitación. Preocuparse no cambia los hechos, solo desgasta el espíritu. Esa enseñanza sigue siendo tan válida hoy como lo fue en los tiempos del Imperio. Epicteto, por su parte, centró gran parte de su filosofía en distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. La preocupación surge cuando intentamos controlar lo incontrolable, cuando nos obsesionamos con lo que pertenece al terreno de lo externo. Para él, la verdadera libertad está en aceptar que no podemos dominar las circunstancias, pero sí podemos gobernar nuestras reacciones. Si la mente se enfoca en lo que realmente está bajo nuestro control, nuestras acciones, pensamientos y actitudes, la preocupación pierde su fuerza. En cambio, si nos distraemos con lo que no depende de nosotros, quedamos atrapados en una lucha inútil. Este principio es un antídoto directo contra la ansiedad que produce querer abarcar más de lo que nos corresponde. Séneca, en sus cartas, advertía sobre el error de sufrir antes de tiempo. Decía que el hombre se angustia más por la imaginación que por la realidad, porque anticipa desgracias que nunca ocurren. La preocupación es exactamente eso, un sufrimiento adelantado. Nos hacemos daño con escenas ficticias que rara vez se cumplen. Y aun cuando llegan las dificultades reales, casi nunca son tan devastadoras como las imaginábamos. Al preocuparnos, vivimos la herida dos veces, una en la mente y otra, si llega, en la experiencia. Para Séneca, la sabiduría consistía en habitar el presente, sin permitir que el futuro nos robe la paz. En este punto, la filosofía estoica se conecta con la ansiedad moderna. Hoy vivimos en un mundo que multiplica las causas de preocupación: trabajo, economía, relaciones, salud. Pero al analizarlo con mirada estoica, descubrimos que la mayoría de esas preocupaciones nacen de interpretaciones, suposiciones y anticipaciones. La tecnología amplifica la sensación de urgencia, las redes sociales nos llenan de comparaciones, las noticias nos bombardean con temores globales. Sin embargo, la raíz sigue siendo la misma que en tiempos antiguos. Nuestra mente, al no distinguir entre lo que está en nuestras manos y lo que no, se agita. Por eso la vigencia de la filosofía estoica es tan poderosa. Sus enseñanzas ofrecen un marco claro para desarmar la ansiedad. Marco Aurelio nos recuerda que la calma no depende del entorno, sino de la firmeza interior. Epicteto nos da la herramienta de discernir entre lo controlable y lo incontrolable. Séneca nos advierte contra el hábito de sufrir por adelantado.
Si aplicamos estos principios, la preocupación deja de dominarnos. La vida no se vuelve perfecta ni predecible, pero nosotros aprendemos a caminar con más ligereza. La preocupación, vista desde esta perspectiva, no es más que un mal hábito que puede desaprenderse con disciplina mental. La próxima vez que notes que tu mente se llena de ansiedad, recuerda a los estoicos. Pregúntate qué depende de ti, qué pertenece a la interpretación y qué es solo una posibilidad inventada. Esa claridad es suficiente para devolver la calma. El presente es siempre más llevadero de lo que la mente imagina cuando proyecta temores. Si quieres comenzar a aplicar este enfoque estoico a tu vida, toma un momento de silencio y distingue qué de lo que te preocupa está realmente en tus manos. Suelta lo demás. Para reafirmar tu decisión, escribe en los comentarios la frase «Hoy suelto la preocupación y elijo la calma», y empieza a experimentar la libertad de una mente que se niega a sufrir por adelantado. Lección 11. Estrategias para romper el ciclo. Romper el ciclo de los pensamientos repetitivos no es tarea sencilla, pero es posible si aprendemos a reconocer cómo funciona la mente y a intervenir con conciencia. El primer paso es reconocer el patrón mental repetitivo. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atrapados en la misma secuencia de ideas hasta que el cuerpo nos da señales: tensión, insomnio, ansiedad. Identificar que un pensamiento vuelve una y otra vez es el inicio del cambio, porque al nombrarlo dejamos de confundirlo con la realidad. Marco Aurelio practicaba este ejercicio al observar sus emociones como fenómenos naturales sin juzgarlos, solo reconociéndolos. Ese reconocimiento crea un espacio entre lo que pensamos y lo que somos, y en ese espacio ya no estamos tan dominados. Una vez identificado el ciclo, se necesitan técnicas para interrumpirlo. La respiración es una de las más efectivas. Inspirar profundamente, retener unos segundos y exhalar de manera lenta y consciente ayuda a frenar la cadena de pensamientos. Al hacerlo, el sistema nervioso se calma y la mente encuentra un respiro. Epicteto recordaba que no siempre podemos cambiar lo externo, pero sí podemos gobernar lo interno, y la respiración es esa herramienta inmediata que siempre está a nuestro alcance. Cada vez que un pensamiento dañino intente arrastrarnos, detenernos a respirar rompe la inercia automática. No elimina la idea de golpe, pero interrumpe su dominio y nos permite responder con mayor claridad. Después de la pausa, el siguiente paso es reemplazar pensamientos dañinos con acciones concretas. No basta con decirnos que dejaremos de pensar en algo, porque la mente detesta el vacío. Necesita dirección. En lugar de repetir una preocupación sin fin, podemos elegir una acción pequeña que nos acerque a la solución o que al menos nos saque del círculo vicioso. Si temes un fracaso, prepara mejor tu plan. Si te angustia una conversación pendiente, redacta lo que quieres decir. Si no puedes actuar de inmediato, elige una tarea sencilla que ocupe tu atención. Séneca aconsejaba dedicar la energía a lo que depende de nosotros, y ese consejo sigue siendo válido. Cada acción concreta reemplaza una espiral de pensamientos inútiles. Finalmente, es fundamental practicar la distancia emocional frente a lo que piensas. No eres cada idea que pasa por tu mente. La mente produce pensamientos igual que el cielo produce nubes, algunos ligeros, otros densos, todos pasajeros. Observarlos sin identificarse es la clave para recuperar serenidad. Puedes decirte, esto es solo un pensamiento, no una verdad absoluta. Esa perspectiva te libera del apego y evita que un pensamiento repetitivo se convierta en prisión. Los estoicos entrenaban precisamente este arte, ver sus impresiones como interpretaciones momentáneas, no como realidades indiscutibles. Con el tiempo, esa práctica convierte a la mente en un terreno más claro y menos hostil. Romper el ciclo no significa eliminar todos los pensamientos negativos, sino aprender a convivir con ellos sin dejarse arrastrar. Significa reconocer cuando la mente repite, pausar con respiración, reemplazar con acciones y observar con distancia. Cada uno de esos pasos debilita la fuerza del ciclo y fortalece tu capacidad de dominio interior. La vida no se mide por lo que pensamos, sino por lo que hacemos con esos pensamientos. Y cuando elegimos no quedarnos atrapados, comenzamos a caminar con más ligereza. Esta disciplina no se logra en un día, pero cada práctica suma. Reconocer, pausar, actuar y observar son los pilares de una mente libre.
Los estoicos nos dejaron la enseñanza de que la libertad no está en controlar lo que llega a la mente, sino en decidir qué lugar le damos. Y al aplicar estas estrategias, transformamos el ruido mental en claridad. Si quieres dar un paso en este entrenamiento, elige hoy mismo un pensamiento repetitivo que te agote, identifícalo, haz una pausa, reemplázalo con una acción y míralo con distancia. Para marcar tu compromiso, escribe en los comentarios la frase «Rompo el ciclo y recupero mi calma» y comienza a entrenar la libertad que nace de no ser esclavo de tu propio pensamiento. Lección 12. Vivir sin cargas innecesarias. Vivir sin cargas innecesarias es una de las mayores formas de libertad que podemos alcanzar. Muchas veces no son los hechos reales los que nos pesan, sino las preocupaciones inventadas que decidimos sostener. Nos aferramos a suposiciones, a miedos sin fundamento, a juicios ajenos que solo existen en nuestra interpretación. Esas cargas no son materiales, pero tienen la capacidad de hacernos caminar como si lleváramos una mochila llena de piedras. Los estoicos entendieron que gran parte del sufrimiento proviene de lo que nosotros mismos añadimos a la realidad. El arte de dejar ir esas preocupaciones inventadas comienza con la observación. Cada vez que algo nos inquieta, conviene detenerse y preguntar, ¿esto está ocurriendo ahora o solo en mi mente? Si la respuesta es que solo es una posibilidad, entonces no merece el peso que le damos. Séneca advertía que sufrimos más por la imaginación que por la experiencia, y su enseñanza nos recuerda que soltar lo que no existe es tan importante como resolver lo que sí ocurre. Al dejar ir esas cargas, recuperamos espacio mental y emocional para lo que realmente importa. Construir ligereza en la vida diaria no significa evitar responsabilidades, sino aprender a caminar sin añadir peso innecesario. La ligereza se practica en lo cotidiano. Elegir no discutir por lo irrelevante, no dar vueltas a una ofensa menor, no gastar energía en lo que no depende de nosotros. Marco Aurelio recomendaba centrarse en cada día como si fuera una unidad completa, sin cargarlo con el peso del mañana. Esa visión nos enseña que la vida no necesita ser tan pesada como la hacemos, y que podemos vivir con más sencillez si aprendemos a seleccionar qué merece nuestra atención y qué conviene dejar pasar. La serenidad como un hábito entrenado es el resultado de esta práctica constante. No se trata de esperar que la calma aparezca por sí sola, sino de cultivar una disciplina que fortalezca nuestra mente. Igual que los músculos crecen con ejercicio, la serenidad se expande con cada decisión consciente de no engancharse a lo innecesario. Epicteto enseñaba que no siempre podemos elegir lo que ocurre, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Esa reacción es entrenable y con el tiempo se convierte en hábito. Cada vez que elegimos no responder a la provocación, cada vez que dejamos ir un pensamiento dañino, estamos fortaleciendo nuestra serenidad. Vivir con esa práctica diaria transforma la manera en que percibimos la vida. Lo que antes parecía insoportable se vuelve manejable, y lo que parecía caótico se ordena. Encontrar libertad en no creer todo lo que piensas es otro de los secretos de esta filosofía. No somos esclavos de cada idea que cruza por nuestra mente. Los pensamientos aparecen como nubes en el cielo, algunos ligeros y fugaces, otros densos y oscuros, pero todos pasajeros. Creer en cada uno de ellos es entregarnos a una cadena interminable de preocupaciones. La libertad comienza cuando decidimos tomar distancia, observar los pensamientos y recordar que no todos merecen crédito. Un pensamiento no es una verdad, solo es una posibilidad. Al aprender a distinguirlos, dejamos de cargar con fantasmas que nunca existieron. El silencio interior nos ayuda a reforzar esta distancia, porque en la calma podemos ver con claridad lo que es real y lo que es invención de la mente. Vivir sin cargas innecesarias no significa escapar de la vida, significa vivirla con más conciencia, soltando lo que nunca debimos cargar. La paz que surge de esta práctica es profunda, porque nace de reconocer que gran parte de nuestra angustia era opcional. Los estoicos lo sabían y por eso insistían en entrenar la mente tanto como el cuerpo. La ligereza no es debilidad, es fortaleza que se expresa en forma de calma. Si quieres comenzar a experimentar esa libertad, elige hoy mismo una preocupación que solo exista en tu mente y suéltala. Haz el ejercicio de dejarla ir y observa cómo tu carga se aligera.
Para reafirmar tu decisión, escribe en los comentarios la frase «Camino ligero porque suelto lo innecesario» y comienza a construir la serenidad que proviene de no darle poder a lo que nunca fue real. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios «Hoy elijo ser más fuerte que mi miedo». Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.